transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Esa es la palabra, el verbo, me manifestaré. Por lo tanto, Él se está manifestando y alguien lo está reconociendo y es el discípulo amado. Así que interesante el proceso que están viviendo los discípulos cuando han querido regresar o retornar a su vida pasada sin ninguna esperanza, y nuestro Señor Jesucristo irrumpe esa negatividad con la presencia de su palabra que va transformando todo. Comienza diciendo con una pregunta, nuestro Señor Jesucristo conoce la necesidad de ellos, porque han pasado toda la noche sin pescar nada. Están atrapados por las tinieblas, es decir, por la fuerza violenta de Satanás. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se mete en la vida de ellos con el poder que tiene su palabra para transformar todas las cosas. Y aquí vemos que ellos tiran las redes y hacen una relación, una analogía, una relación más que todo, una comparación con un acontecimiento que ya leímos de Lucas 5:5, donde Pedro experimenta el poder transformador de la palabra de Jesús. Y ahora esto se realiza nuevamente y los apóstoles están asombrados, pero nadie es capaz de decir, es el Señor. Solo aquel que es amado puede reconocer a Jesús, y en esto estamos. Y después de esto, ¿qué pasa? Dice, al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote. Ok, muy bien. Entonces esta primera parte de la palabra la podemos relacionar con la palabra que estábamos meditando al principio. La palabra que ellos estaban convencidos que cuando predicaban se transformaban las cosas. Ahora Jesús, con el poder de su palabra, también está transformando las cosas. Y tú que me estás escuchando, también tienes que amar la palabra, meditarla y aprender de ella con la lección divina todos los días, para que de esta manera puedas tú comunicar esa palabra de Dios, compartirla con los demás. Ahora vamos para la segunda manifestación de Jesús. Pero antes de ver la segunda manifestación de Jesús, vamos a ver qué acontece cuando dijo, es el Señor. ¿Qué pasó? Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Ok, estas brasas nos recuerdan el momento en que Pedro negó a Jesús. Recuerden ustedes, dice el Evangelio vamos a elegir el Evangelio de San Lucas, sobre todo cuando se está dando la pasión de Cristo, y dice el texto que Pedro estaba reunido con las personas y ahí había una brasa. Capítulo 22, versículo 54 de San Lucas, dice, ¿qué dice? Lo arrestaron, lo condujeron y lo metieron en la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía a distancia. Pedro le seguía de lejos. Ahí está afectado su discipulado. Y entonces habían encendido fuego en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta lo vio. Ya vio, Pedro estaba sentado alrededor de las brasas que habían encendido. Y dice que una criada lo vio sentado junto al fuego, lo miró con atención y le dijo, también andaba con él. O sea, era discípulo, porque andar con Jesús constantemente y lo identificaban con él, eso quiere decir discipulado. Y entonces Pedro lo negó 3 veces y cantó el gallo. Ahora Jesús pone las brasas y ese signo le recuerda a Pedro la negación. Es el momento del encuentro con la negación. Es el encuentro de nuestra fragilidad, de nuestro pasado, donde nosotros fuimos infieles al Señor, con el amor, con la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto de verdad, este signo, este recuerdo, no es para destruir a Pedro, sino para sanarlo
del pasado, de la triple negación que él hizo. 3 veces lo negó y ahora vamos a ver aquí que 3 veces el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Porque precisamente se trata de transformar los recuerdos dolorosos en bendición. Si tú recuerdas algo del pasado y te duele, significa que aún no estás curado, no estás sanado y necesitas precisamente que el Señor venga a tocar ese recuerdo. Tú con el Señor, a través de la oración, como si fuera una terapia, donde tú le entregas al Señor, como hace Pedro, ese pasado, para que ya cuando recuerdes en el presente no te afecte y te haga sentir bien y no estés con ese peso psicológico negativo toda la vida, porque tú no naciste para cargar ese peso negativo toda la vida. Tú naciste para vivir en la libertad del amor de Dios, que somos nosotros sus hijos. Entonces, Y cuando nosotros a veces no hemos perdonado a una persona o algo que sucedió en nuestra vida, siempre el Señor nos da la oportunidad y nos lleva a ese lugar, a ese momento, tal vez en el espacio donde uno se encuentra, para decirte hay que perdonar. Pero uno muchas veces lo que hace es huir de esa situación precisamente porque le duele ver eso que le hace recordar. hay cosas del personas que pasado. están en la oración y entonces dice que se distraen cuando les llegan esos recuerdos dolorosos. Me distraigo en la oración. No te distraes. Es lo que el Señor quiere hablar contigo. Es lo que está pasando. Él te está esperando con las brasas encendidas para que recuerdes lo que sucedió y aquí empiece la curación. Entonces sigamos con el texto. ¿Qué pasó? Dice, les dice Jesús, traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Escúchame este episodio. Pedro, él solo arrastra la red. Él solo, sin necesidad de las demás personas. Recuerden ustedes que esa red necesitaba, pero tú puedes decir 150 peces, yo los puedo arrastrar yo solo, pero esos 153 peces hacen alusión a los 153 pueblos que existían en ese momento en el mundo y que Pedro tenía la capacidad misionera, De llegar la a fuerza y el poder de Dios para llegar a todos esos pueblos. Así es. Y entonces, ¿qué sucede? Y dice, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús, yo siento que la red también tiene que tener un signo en la Biblia, en las Claro. Sagradas Escrituras, porque dice que la red no se rompió. En el capítulo 5 de Lucas se rompió la red. O estaba que se rompía de la cantidad de peces. Pero esto significa precisamente el poder de la palabra de Dios que trae el efecto en la abundancia. ¿Ves? 5:5. Dice, tal cantidad de peces que reventaban las redes. Aquellas reventaban, Ah, ok. estas ya no reventaban. Ok, se reventaron, yo sabía, se reventaron las redes del poder de la abundancia que produjo el efecto de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Luego les dice Jesús, vengan a comer. Ese signo muy bonito. Sigue. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor. No lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen, Efraín? Ya tú te sabes. Porque Él esto. está en cuerpo glorioso. Exactamente, está resucitado, está en cuerpo glorioso, es el mismo Jesús, pero de otra forma, está glorificado, como Pe- dice Mateo 16:20. Y yo le Marcos 16:20. ¿Qué dice? Y yo le apuesto, monseñora, que Pedro, Santiago y Juan eran los que estaban más seguros que era el Señor porque ellos lo vieron transfigurado. Sí, claro, en Lucas 9:28. Lo vieron transfigurado, pero no se atrevían. Estaban asombrados, onnubilados, estaban anonadados ante la manifestación del resucitado, que también ahora se manifiesta en nuestras vidas en este tiempo especial de la Pascua. ¿Qué dice la palabra? Lucas 9, 28. 8 días después de estos discursos tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. Ahora está así, resucitado.
y ellos todo es un proceso, mira cómo lo van reconociendo, lo ven de lejos, hay tinieblas, después viene la palabra que transforma, y ahora entramos en la segunda realidad, y es la Santa Eucaristía, porque les dijo, los invitó a comer, y ahora mira lo que sucede. Sí. Sigue. Y fíjese que el objetivo de los discípulos eran los peces, pescar. Pero luego cuando Jesucristo le da esos peces en abundancia, ya lo importante no eran los peces, sino escuchar a Jesucristo, ir a su presencia. Exacto. Dice, Pero lo que condujo a los discípulos al encuentro con el mismo Cristo es la palabra del Señor. palabra. Y es lo Irrumpió. mismo que está pasando con nosotros en la lección divina. Lo que nos lleva al encuentro con el Señor es precisamente esta meditación de la palabra que estamos realizando. Y le aseguro que hicieron lo mismo que la vez pasada, dejaron eso tirado y se fueron otra vez. Otra vez con abandonaron más los peces. Sí. Jesús les dice, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo Oiga, ese repartió. verbo, tomó pan inmediatamente, así como recordaron lo de la barca, que cuando le dijo tirar la red a la derecha a Pedro, ahora también tienen que recordar cuando él tomó pan, ¿y qué dice la palabra? Y se lo repartió. Y se lo repartió, esa alusión a la Santa Eucaristía. Estamos en Juan 21, versículo ¿qué? 13. Versículo 13. ¿Y qué pasó? Esta fue, lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera aparición, manifestación, de Jesús ya resucitado a sus discípulos. Luego en el versículo 15 viene la sanación de Pedro, que dice, cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que esto? La primera vez, primera pregunta, ¿me amas más que estos? Y esta es la pregunta para nosotros. Nosotros tenemos que amar a Jesús por encima de nuestro papá, nuestra madre, hermanos, hijos, amigos. El Señor tiene que ser absolutamente todo para nosotros. Algunas personas, no es que nosotros ahora no amemos a nuestro padre y a nuestra madre, pues la manera más lógica de amarlos es amar profundamente a Jesús, porque Jesús, nuestro Señor, nos da la capacidad perfecta para amar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Porque si no amamos primero a Jesús, nosotros podemos caer en el apego, y esto emocionalmente nos puede hacer mucho daño. El amor a Jesús es lo que nos hace dar el amor puro, limpio y verdadero. ¿Cómo dice la palabra? Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No es capaz de decirle al Señor, tú sabes que te amo, sino te quiero. Sí, está en un proceso. Está en ese proceso. Los procesos de sanación y de curación no son inmediatos, no son cuestiones mágicas, requieren un proceso, incluso también requieren la intervención de un psiquiatra, de un psicólogo. ¿Ves? Encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló el médico, como dice el libro del Eclesiástico 38, pero no lo vamos a buscar. Y también dice Eclesiástico 38, versículo 7, que nos regaló la medicina. Por lo tanto, los procesos implican todas estas cosas. ¿Qué dice la palabra? Volvió a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro. Ahora sí, porque le dijo, si de verdad me quieres, pues si tú me quieres, pues ahora te pregunto si me quieres. ¿Y qué respondió Pedro? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Y aquí está, de la triple negación a la triple confesión del amor de Dios. Hermoso. Y luego nuestro Señor Jesucristo, con la figura de Pedro, nos ayuda a nosotros a crecer en el amor y en el perdón. Así hoy, en este domingo, meditamos nosotros
esta experiencia hermosa de la manifestación de Jesús y nos enseña acerca de los procesos. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que a veces cuando estoy en esas tinieblas, esa oscuridad que son las situaciones adversas, siempre el Señor se va a manifestar incluso a través de las personas, a través de los acontecimientos para decirme, yo estoy aquí y estoy contigo en esa oscuridad, en esa noche donde no puedes pescar nada. Efraín, pero eso es muy bonito. Eso es muy bonito cuando uno lo escucha. Pero el problema es cuando a uno se le muere la mamá, cuando a uno se le muere el papá, cuando pierdes un negocio, cuando pierdes el negocio de tu vida que sostiene a tu familia. Ahí es donde, esa es la oscuridad, la confusión. Ahí es donde tú tienes que estar atento para ver, para escuchar la palabra, para aferrarte a la palabra del Señor, para recibir su cuerpo santísimo que produce eternidad. Pero si no, vamos a vivir una fe romántica, ¿ves? Una fe romántica de puro sentimentalismo. No, Señor, esta es una respuesta clara, concreta, firme, inquebrantable. Es ante esa negatividad que tú tienes que a la luz del Espíritu Santo confesar tu fe. Así es, y que a veces uno prefiere mejor quedarse ahí postrado en esa negatividad o en esa situación y no dar el paso, que Jesús se manifiesta siempre en todo momento, pero uno tiene que tener la capacidad de poder enfrentar y reconocer la presencia de Jesucristo en medio de esa situación. Muchas personas están fosilizadas en ese pasado sin redención porque no se han abierto reconociendo los signos a través de los cuales el resucitado se manifiesta precisamente para salvarnos y transformarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Se pueden reunir, escribir acerca de la palabra. No se salgan de la palabra. No se pongan a salirse de la palabra y a ponerse a inventar. Entren en la palabra misma que acabamos nosotros de compartir. Hay mucho que meditar. Hay que hacer silencio y coger los textos, leer, y ahí el Señor va tejiendo contigo tu historia y te va comunicando lo que Él quiere de ti, lo que quiere anunciarte y de qué quiere sanarte. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.